Felicitaciones por estar hasta ahora un día sábado. Yo les voy a traer un poco a la realidad de la brillante presentación del doctor Herrera sobre PrEP. El tema que lamentablemente si una persona se está usando PrEP en Chile, igual se va a demorar, en el mejor de los casos, 45 días en iniciar tratamiento, en promedio. Entonces yo vengo un poco a hacer una abogacía del sistema de descentralizar. Ustedes saben que he hablado bastante de esto. ¿Y qué soluciones tendríamos para poder lograr esta estrategia? ¿Ya? Y eso solamente no solo soluciones point of care en VIH, sino que también les voy a mostrar soluciones point of care en infecciones oportunistas. ¿Ya? Mis conflictos de interés. Principalmente todo lo que digo, soy responsable, no represento a ninguna institución más que a mí mismo. Eso es lo que vamos a hablar. Bueno, esto voy a hablar brevemente porque ya en una parte vi que lo habló Pedro Cisco. Y bueno, para el año 2021 Chile tenía, perdón, esto es global, el mundo tenía, según UNUCIA, 38,4 millones y había en ese año 1,5 millones de infecciones y las muertes asociadas eran 650.000. El año 2024, que fue el reporte que salió este año de UNUCIA, subimos a 40,8 millones, las nuevas infecciones subieron un poquito, bajaron un poquito, perdón, 1,3 millones, y las muertes asociadas a SIDA también bajaron levemente. Entonces acá se puede ver de mejor manera, para los que puedan visualizarlo mejor con imagen, lo que sale ahí que la disminución fueron, los aumentos de las personas con VIH son casi 2,4 millones, y las nuevas infecciones se mantienen más o menos constantes, igual que las muertes asociadas a SIDA. ¿Ya? Y esto es lo que ocurre con Chile, específicamente en este mismo reporte que algo mencionó Pedro, que no entendí muy bien cuál es la diferencia con esta cascada. De acuerdo a esto, Chile tendríamos 91.000 personas con VIH, con un rango que va entre las 79.000 a las 98.000, y eso Chile, lo que hizo Lucía, dice que la prevalencia entre los 15 y los 49 años aumentó a 0,7, ¿ya? Años atrás era 0,6. Y con respecto a la cascada, esta famosa del 95, 95, 95, tenemos que estos 91.000 personas tendríamos conocidas y hay 86.000. Entonces, si ustedes dividen 86.000 por 91.000, le va a dar, en realidad da 94,4, que no es 95 exacto y tampoco es 97,1, como decía el doctor Chanqueo el año pasado, cuando dijo que estaba un poco confundido. De esos 95 tenemos 65.000 diagnosticados, en tratamiento, y eso da el segundo, de los 95 tenemos, 65.000 en tratamiento y eso da el 71%, que es el segundo 90. Y de estos 65.000 tenemos 61.000 que están en supresión virológica, que eso es el tercer 90, que es el 68%. Importante mencionar que de los 91.000 solamente tenemos 61.000 en tratamiento y por lo tanto hay 26.000 personas que no estarían en tratamiento. Es importante mantener ese dato. Y aquí se ve un poco mejor lo que es diagnóstico, esto de la UNUCIA a nivel global. Entonces en azulito es a nivel global para UNUCIA, que el mundo tendría el 87% del primer diagnóstico y curiosamente Chile subimos al 95%. Después, en tratamiento, el mundo está en un 77% y Chile está más abajo, 71%. Y lo que es supresión virológica, el mundo está en un 73% y nosotros vemos debajo en un 68%. Ya entonces también es importante entender a qué le llaman supresión virológica, porque es importante definir ese 14. Según entiendo, para la OMS eso es menos de 1000 copias. Supresión virológica también en algunas guías y en algunas papers lo mencionan como menos de 200 copias por ml, y diferenciarlo claramente de lo que es indetectable, que son menos de 50 copias. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en Chile? En Chile íbamos del 2013 en adelante bien en aumento hasta el 2018, que llegamos al punto máximo, que eran 6.958 casos diagnosticados. Después vino el estallido social en 2019, que eso significó al tiro 2 meses y medio menos de testeo. Y bueno, posteriormente viene todo lo que es la pandemia. Y curiosamente Chile, ahora en 2024,
considerando todos estos intervalos de años en que bajó el diagnóstico, nos dice que aparecemos logrando el 95% de la primera cascada. Lo cual para mí me parece falso. ¿Ya? Y el paper en el año 2020, una investigadora mexicana bien famosilla, dijo que en este paper que en Latinoamérica ningún país había logrado el 90%, el 90-90-90, y aquí está Chile rojo, que en su primer 90 era un 75%, su segundo 90 era mejor, cercano al 80%, y su mejor 90, curiosamente no coincide ahora que haya bajado tanto, era sí tocaba el 90%. ¿Ya? Entonces es muy curioso la paradójica del diagnóstico que tiene Chile, porque el año 2020, aquí está el límite del 90, Chile no tenía el 90%, entonces curiosamente aparecemos en 2024 con un 95% logrado, considerando que durante la pandemia fue donde cayó el testeo, pero significativamente en nuestro hospital, por ejemplo, el testeo en VIH bajó un 69%. El CDC reportó un 25%, que fue el más conservador, pero hay otros países que reportaron hasta un 40% de menos testeo. Entonces es muy curioso que el MinSal nos quiera pasar este gato que parece liebre, que yo no se lo sé. Entonces, y esto es lo más dramático que lo que hemos podido ver, que en el fondo aquí ustedes ven la curva de pacientes confirmados, que son los datos que manda el ISP, y aquí va la culpa de los pacientes que están notificados. Entonces, la Contraloría General de la República, ustedes saben que el año 2022 metió su reporte, y a esa fecha había 15.800 personas que estaban confirmadas pero no estaban notificadas, y se supone que no estaban en tratamiento. Y actualmente, si ustedes se acuerdan de la cifra anterior que hicieron el cálculo, había 26.000 personas. Entonces, esto sigue siendo que no está controlado. Entonces, ¿cuál es la propuesta que podemos hacer para descentralizar el diagnóstico del VIH en Chile? Para evitar esta cosa de que las muestras de Arica, Punta Arenas, no sé, Chillán, Villa Pascua, lleguen todas a Santiago, implementar esta estrategia que se llama The Point of Care, y esto lo recomienda la OMS fuertemente. La descentralización permite el diagnóstico inmediato sin enviar la muestra a Santiago. Se evitan pérdidas de seguimiento, hay muertes evitables y retraso en el inicio del tratamiento. La OMS recomienda enfáticamente el uso de tecnologías de point of care para VIH y enfermedades asociadas a la infección avanzada por VIH. Y los países africanos son los que llevan la delantera en esto, y de hecho hay países africanos que tienen mejores estadísticas que nosotros, que varios países latinoamericanos, y han fuertemente desarrollado esta estrategia. Y también existe una excelente evidencia científica. Este es un metaanálisis que en realidad es bien engorroso, pero al final me fui a las conclusiones, y lo que se demuestra acá, por ejemplo, era estudiando con niños que eran diagnosticados por biología molecular, es decir, por ácido nucleico, y lo más importante es que se muestra con cálculos estadísticos bien sofisticados. Esta revista de alto prestigio, el de Lancet VIH del año 2023, por lo tanto es bastante confiable, en el sentido de que estadísticamente, con costo económico, demuestra que usar el point of care en casos del diagnóstico de niños, que quizás no sea muy relevante para Chile porque el VIH pediátrico está bastante controlado, pero aplicable a todos los otros lugares de adultos, qué sé yo, es bastante atingente, y disminuía el retraso en el inicio del tratamiento, y lo cual al final significaba que los niños vivían entre 2,8 y 3,2 años más que los que eran diagnosticados con estrategias convencionales. Es decir, el que tomar la muestra y mandarlo a un laboratorio de referencia para que lo diagnosticara. ¿Ya? Entonces, toda esta evidencia inclina fuertemente la balanza hacia lo que son point of care en el medio de la estrategia centralizada que tenemos en Chile, que va todo el ICP. Entonces, en la pesquisa precoz de VIH y el tratamiento oportuno de las personas viviendo con VIH permite salvar vidas, ¿ya? Entonces, aquí es importante recordar, porque esta es una imagen que la saqué del laboratorio BIF, el reforzamiento de la importancia que está teniendo reconsiderar un poco el concepto de los linfocitos TCD4, que son los ayudadores importantes del sistema inmune, es crucial en la lucha de infecciones, y
Estos son los generales que llevan la batalla contra las infecciones. Entonces, siempre cuando estemos hablando de pesquisa oportuna, vamos a estar idealmente buscando personas que tengan más de 50 células por microlitro. ¿Ya? ¿Y por qué detenerse en este marcador? Porque este marcador es importante, funciona como un verdadero switch para identificar el estadio en que estamos pesquisando a la persona con VIH. ¿Ya? Está lo que se conoce, no sé si ustedes, me imagino que sí, el NADIR CD4, es una definición que es el recuento más bajo de CD4 que ha tenido el paciente en su historial clínico. Y eso es muy importante porque es el golpe más fuerte que va a sufrir el paciente que adquiere el VIH, y eso lo va a marcar de por vida. Por mucho que después mejore su recuento de CD4, si él tuvo un CD4 muy bajo, eso le va a marcar un daño que le va a jugar en contra en su estadio clínico posterior. Después está lo que es el recuento basal de CD4, que es el recuento de CD4 que se hace al momento del diagnóstico o al momento de inicio de la terapia. Y este también es importante porque este es el que va a definir si yo tengo a la persona en infección avanzada, tardía, en etapa SIDA, o un CD4 normal, que es lo ideal. Pero, por ejemplo, infección avanzada, también lo mencionaron con Pedro Cisco, menos de 200 CD4 es infección avanzada, y eso tiene la importancia que la orientación clínica, la acción clínica tiene que ser mucho más diligente que un paciente, obviamente, que lo diagnostican con CD4 normal. ¿Ya? Y después está el recuento de los linfocitos TCD4, que eso se usa más bien en niños menores de 5 años porque varía mucho este recuento. Y después otro marcador que se ha hecho énfasis es el recuento, la relación CD4-CD8, ¿ya? Que es la relación entre la cantidad de células de CD4 versus la de CD8, y que si este marcador es menor de 0,3 menos 0,5, está indicando infección crónica y es indicio de otras enfermedades importantes, no necesariamente VIH, ¿ya? Puede ser de frente a un cáncer, por ejemplo. Todas estas diferentes métricas del CD4 son perspectivas complementarias sobre el estado inmunológico, la etapa de la enfermedad y el pronóstico en personas que viven con VIH. Por lo tanto, hay que reconsiderarlo muy importantemente. Y como estamos hablando de point of care, hay un point of care, por así decirlo, un test rápido para CD4. No sé si ustedes lo conocen, ¿ya? Este es un laboratorio británico que lo desarrolló y es bastante simple de usar. Point of care, en términos prácticos, significa algo que no está enchufado, ustedes necesitan tener corriente para hacerlo, ¿ya? Es como un test rápido. Entonces, la letra C significa control, la T es la línea que fija el 200 CD4, y la T en el fondo de los CD4 que tiene la persona, el tag. Entonces, si la intensidad de la letra T es más oscura que la del control de referencia, esa persona no tiene infección avanzada. El AHD significa Advanced HIV Disease, o sea, infección avanzada de VIH, ¿ya? Por otro lado, si la intensidad es igual a la banda de 200, esa persona está en infección avanzada, lo mismo que si la banda T está perdida, o la banda T es más leve que la banda control de 200. En todos esos casos, la persona tendría menos de 200 y es infección avanzada, y por lo tanto ustedes tendrían que tomar una decisión clínica mucho más apurada, digamos, que si está con recuento normal. Y obviamente también está bien establecido lo que es inválido cuando no hay la bandita control de 200 o cuando no está la bandita control de la ejecución de la técnica. Y esto está recomendado por la OMS y tiene un costo de $4, ¿ya? O sea, 4.000 pesos. Ustedes podrían saber cuánta urgencia necesita un paciente que están diagnosticando con VIH o lo están recibiendo en la consulta. ¿Con qué diagnosticar VIH? Bueno, está obviamente amplio, difundidamente la técnica de ELISA, los test rápidos que también se mencionaron, los autotest, y principalmente el point of care que nosotros estamos utilizando apunta más bien a pruebas de ácido nucleico, ya sea RNA y ADN proviral, ¿ya? Y el point of care es parte de una estrategia combinada, que es, ustedes pueden utilizar una prueba serológica más una prueba de ADN proviral, y en el caso nuestro además agregamos el recuento de CD4, ¿ya? Entonces, ¿qué significa realmente point of care? Bueno, point of care realmente significa tener no solo una técnica de laboratorio que permita diagnosticar algún parámetro bioquímico de la infección, anticuerpos, antígenos, ácido nucleico, sino que incluye cualquier herramienta diagnóstica que permita tomar decisiones oportunas en el lugar de atención la primera vez que ustedes ven al paciente, ¿ya? Entonces, como herramienta point of care de diagnóstico es
por ejemplo, hacer un test rápido de VIH. Ese es un point of care como herramienta diagnóstica. El otro puede ser cuando el médico, no sé, le dice que abra la boca y ve que encuentra esas manchitas blancas, que es típico de candidiasis. Eso también es point of care en el sentido que toma una acción clínica y esa persona seguramente le va a mandar a tomar antibióticos según corresponde. ¿Ya? Entonces, el principio unificador del point of care es diagnóstico y acción inmediata sin la necesidad de contar con laboratorios centralizados. ¿Ya? Y esto es un poco más global, no apunta solo a VIH, sino que uno debería también considerar un point of care para enfermedades no transmisibles y un point of care incluso para enfermedad mental, ¿ya? O trastorno mental. Como se indica acá, por ejemplo, bueno, aquí se representa una persona que podría estar con 4 menos 200 en función avanzada, y ahí claramente evaluar el estado de nutrición, que esto va a predecir mortalidad y falla inmunológica. Y por acá también, por ejemplo, todo lo que es el declinamiento cognitivo es muy relevante para saber, digamos, si esta persona incluso va a fallar a la terapia en términos de la adherencia, va a abandonar. Entonces, ¿cuánta urgencia de apoyo psicológico o psiquiátrico de frontón necesita esta persona con la cual ustedes la están diagnosticando de VIH? ¿Ya? Entonces, es un enfoque global. Aquí simplemente va a mencionar todo lo que es el periodo dental y los tiempos que están involucrados. Y las técnicas propiamente tales, como yo les dije, nosotros en nuestro point of care estamos utilizando RNA, que es lo más precoz, y bueno, algunos podrían decir que pesquisar el ADN proviral también podría ser incluso más precoz que el RNA. Y después está lo típico del antígeno P24, que esto ya lo detectamos con el ELISA, igual que los anticuerpos, ya sea por test rápido o autotest. Esto lo mismo. Y lo otro importante mencionar que ninguna técnica es 100% efectiva para hacer el diagnóstico, ¿ya? Van a haber circunstancias que son complejas, que representa, por ejemplo, las personas con enfermedades alérgicas o inflamatorias o autoinmunidades, por ejemplo, los usuarios de PrEP, como mencionó Pablo, y las mujeres embarazadas son situaciones complejas que en conjunto representan alrededor de un 5%. Y esto, el mismo Instituto de Salud Pública tiene ese problema. O sea, podríamos decir que el ISP lo sabe diagnosticar todo, porque son humanos también, y son las mismas técnicas que se usan en todo el país. Yo trabajé en confirmación de VIH en el ISP alrededor de 30 meses, y hay casos en que uno se enfrenta a esta situación y el resultado queda como no concluyente. Y en esos casos, lamentablemente, el mensaje que envía el ISP es SSNM, que significa se solicita nueva muestra en 3 meses más. ¿Ya? Entonces, para que lo consideren. Y estas situaciones, como mencionó Pablo, que es el uso de la PrEP, sí está provocando algunas situaciones de duda, y en mi opinión yo creo que se va a necesitar de herramientas más sensibles, y por ejemplo todo lo que es PCR en tiempo real, pero sobre todo ahora hay una técnica que es mucho más específica y sensible que el PCR en tiempo real, que se llama PCR digital, que es como 100.000 veces más sensible, ¿ya? Entonces, porque hay situaciones en que el paciente, a nosotros por ejemplo, nos tocó hace poco una persona que se fue a hacer un test rápido con nosotros, fue indetectable por el test rápido, pero le hicimos el recuento CD4 y tenía 295 CD4. Entonces eso bajó los 500 y nos dio duda. Entonces le quisimos hacer el point of care de ADN proviral y dio negativo. Le hicimos, perdón, el point of care de RNA dio negativo, y puede estar ocurriendo lo que... y la cosa clave es el que nos decía que era usuario ocasional de PrEP, o sea, cuando tenía las 20 lucas, se compraba la PrEP. Entonces era lo menos recomendado que han hecho los especialistas como Pablo, digamos, que se recomienda tener un esquema, digamos, bien adherido a lo que le indica el médico, ¿ya? Entonces yo creo que esas situaciones vamos a tener que revisar. Después está ya aquí de frente la estrategia que usamos nosotros. El recuento CD4 lo hacemos con esta maquinita, que es una especie de citómetro de flujo, que en 20 minutos ustedes pueden hacer la medición llenando ese cassette con una gotita de sangre. Y lo que es el diagnóstico ya por PCR, la maquinita se llama MPIMA, que es este computador que está acá, ese computador con biología molecular, y tiene dos cassettes, uno que es cualitativo y uno que es cuantitativo. Este cualitativo tiene la capacidad, como dice acá, de detectar VIH1 y VIH2, ¿ya?
y una vez que les da positivo uno de los dos, ustedes cambian el cassette y pasan al cuantitativo. Y como les decía yo, esto puede ser una mezcla de pruebas serológicas, por eso tenemos acá este rápido, y hasta el momento hemos tenido una buena correlación. Y aquí un poco más de detalle, estas técnicas son comerciales, la marca es Abbott, no tengo conflicto de interés, no me paga nada Abbott por decirlo, es lo mejor que está en el mercado en este momento. En el caso del cualitativo, utiliza 25 mililitros de sangre. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden hacer igual que un terrario, una gotita de sangre, llenan el capilar, el dispositivo que está acá se demora 58 minutos y está el resultado y van a saber si tiene o no tiene VIH, genoma del virus. ¿Ya? Si llegasen a encontrar, tienen que pasar al cuantitativo, que ahí lamentablemente ahí tienen que pasar una función venosa porque es con plasma, con 50 ml de plasma, y se demora un poquito más, 70 minutos. Importante mencionar que las dos técnicas tienen un límite de detección de 800 copias, que algunos podrían considerar inadecuada, porque uno al tiro se va a ir a lo que le dicen las cargas virales comerciales, que es menos de 20, ¿cierto? Pero esto está en base a lo que la OMS considera indetectable, y hasta el momento creo que considera menos de 1000 copias, ¿ya? Entonces por eso que hago lo diseñó de esa manera. Bueno, esto más o menos lo mismo de las maquinitas. Aquí está, como les decía, que se pincha el dedito y ustedes se pueden hacer recuento. Una limitación que sí que tiene esta técnica, que tiene que ser sangre fresca, es lo mismo que los citómetros de flujo. Ya el citómetro de flujo ustedes no pueden guardar la muestra un día por 8 o 4 horas porque sale alterado. Acá es lo mismo, tiene que ser, o le hacen la función del dedito, o si le van a hacer una carga viral, tomar un alícuota de la sangre para hacer el recuento en CD4. Pero en ambos casos es una gotita de sangre. Como les decía yo, esta técnica lo bueno que tiene en el caso del PCR de point of care es que está diseñada para el diagnóstico, ¿ya? Se compromete con un nivel de detección de 800 copias y diagnostica VIH1 y VIH2, cosa que no hace ninguna de las técnicas comerciales que ustedes mandan a pedir para evaluar la función de la terapia. Lo puede hacer todas las cargas virales comerciales de Abbott, de Roche, de Biomedia en su momento, detectan solamente VIH1. Y además no se compromete con un límite de detección, sino que entrega rango. Por lo tanto, si ustedes dicen lo de Roche, por ejemplo, si un paciente le sale con 19 copias, debería ser negativo, ¿cierto? Pero no es negativo, tiene 19 copias. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta la diferencia y por qué esto está validado para el diagnóstico. ¿Dónde se ha usado este point of care? Aquí hay un artículo de una investigadora colombiana que es bastante destacado lo que hicieron, porque este es un grupo que lo publicó, lo mandó a trabajar a este congreso, que es bastante difícil calificar para un congreso de Troy, es bien riguroso y bien estricto, por lo tanto habla muy bien de cómo fue diseñado el modelo, y ellos lo que encontraron, que redujeron más de un 60% el tiempo de confirmación. En el fondo pasaron de 52 días a menos de 20 días en empezar la terapia, ¿ya? Y hay un trabajo similar que se hizo en México, que se presentó ahora en agosto de este año, en que replicaron más o menos lo mismo en una ciudad que se llama Quintana Roo de México, y ellos bajaron de 60 días, bajaron a 5 días en la entrega de la terapia. Y eso, obviamente, eso es lo que tenemos que apuntar nosotros, ¿ya? Eso es lo que me faltó mencionar acá, que con respecto a este congreso es tan exigente que no dejaba poner ninguna marca. Entonces yo no sabía si lo habían hecho con los mismos equipos que usaba yo, entonces le tuve que consultar a la investigadora y sí me dijo que los CD4 lo hacían con el PIMA y el recuento de la carga viral lo hacían con el MPIMA. Bueno, estos equipos también se han usado hace bastante tiempo. Esta es una foto del paper que publicó el grupo de Suez del año 2014. ¿Ya? Aquí simplemente estaban evaluando el recuento CD4, que es la maquinita que yo le mostré, que es el PIMA, ¿ya? Y la correlación es bastante buena, mayor a 0.9, y en realidad se ve mejor en estos gráficos que se llaman de Bland-Alma. Cuando uno quiere comparar dos valores de dos técnicas diferentes, se utiliza estos gráficos de Bland-Alma, que en el fondo, en términos simples, es la resta de los dos versus el promedio de los dos, ¿ya? Entonces, si yo resto dos cosas que tienen el mismo valor, yo debería ver todos los puntos acá, ¿ya? Entonces significa que, claro, que estas cosas no miden lo mismo, pero hay un grupo de puntos que sí son equivalentes, por así decirlo, por lo tanto las diferencias no son clínicamente relevantes, ¿ya?
y esto fue hecho con el M-Pino, como les decía. ¿Dónde más usado? Fuertemente en África, mucho en África, hay muchos estudios en África y estudios que son trazables, o sea, estos están en el PubMed, ustedes los pueden pesquisar y los pueden seguir, por lo tanto en África muy utilizado. En América Latina aparece como nivel medio de uso, pero principalmente se debe a los estudios de Brasil, que es el único país que tiene estudios de point of care publicados. ¿Ya? Curiosamente, Estados Unidos y Canadá, muy poca actividad, considerando que estos equipos son de una empresa americana. ¿Ya? Y Oceanía también aparece con uso intermedio. Entonces, estas maquinitas, la gracia que tienen es que pueden funcionar enchufadas o no enchufadas, porque tienen baterías. Entonces ustedes pueden cargar las baterías y después podrían ir a, no sé, a pesquisar a Trapa, un lugar remoto que me acuerdo, o a Putre. Son livianos, este es un poquito más pesado, pesa alrededor de 2,5 kg, pero igual se puede tomar, y este es mucho más liviano, pesa alrededor de 1,5 kg. Entonces, esta Mapfre tiene un sistema de pendrive. Entonces, ustedes podrían hacer su muestra, sacan el pendrive, están con el notebook al lado, y el Ministerio de Salud, como le interesa esto, entonces ustedes podrían reportar esto en tiempo real, ¿ya? Y no esperar el C40 que nos habló el MinSal en la realidad de desafíos de este año, que es un dato incorrecto. Entonces, aquí ustedes van a entregar datos correctos y de buena calidad, ¿ya? Y bueno, Chile tiene bastante manejo en estas cosas, ¿cierto? Lo mismo que cuando uno en Chile quiere saber si va a haber tsunami, esto ya está reportado, lo mismo los terremotos, los volcanes, incluso todos los telescopios más importantes de Chile están en línea e hiperconectados. El país tiene capacidad de levantar información en tiempo real, información de buena calidad, que es lo que le interesa a MinSal. Entonces, a pesar de que sea descentralizado, nunca va a ser al lote. Ese es el mensaje principal. En conclusión, hay evidencia robusta de que este equipo funciona, lo mismo que este otro equipo. ¿Ya? Hay bastante evidencia, bastante publicación al respecto. Y ahora brevemente les voy a presentar lo que nosotros hemos hecho como laboratorio utilizando este point of care como una estrategia de diagnóstico en Chile. Esta es parte de una tesis de una especialista de inmunología clínica de nuestra universidad. Y es una prueba diagnóstica, como ya vimos. Correspondió a una estrategia combinada porque, como les decía antes, nosotros utilizamos rápido, carga viral para detectar y cuantificar, y el recuento de linfocitos TCD4. ¿Ya? Y el estudio en realidad comprendía una confirmación de resultados entre dos técnicas diferentes. ¿Ya? Y la hipótesis de trabajo era que el sistema point of care para VIH arroja resultados muy concordantes con el algoritmo de confirmación que realiza el ISP. Y lo hicimos en dos partes. La primera parte consistía en desafiar un poco el equipo. En el fondo, nuestra propuesta era cualquier dato erróneo o dudoso, no seguimos con esto. Entonces, para eso primero tomamos 77 muestras de plasma realizados con la estrategia o la carga viral de referencia, que es la de Roche, ¿ya? Que es la misma que usted le reporta el Lucio Córdoba. Y con los CD4 utilizamos también el citómetro de referencia, que es el FASCanto 2. Entonces evaluamos estas 77 cargas virales y evaluamos 146 muestras de sangre que conocíamos el valor de los CD4, ¿ya? Y también conocíamos el valor de la carga viral. Entonces, en el caso de la carga viral, vemos una correlación bastante buena, que da 0,93, y cuando hacemos este gráfico que yo les decía, que cuando uno compara las técnicas, también se parece mucho. Obviamente que la carga viral de Roche mide más, porque es más sensible, pero en términos de la diferencia son menos de 0,3 logaritmos, que eso significa que es irrelevante la diferencia, no es significativa. ¿Ya? Lo mismo para los CD4, la correlación es perfecta, mayor que 0,9, y también los puntos tienden a parecerse sobre todo a CD4 más bajo, ¿ya? Y también obviamente el citómetro de flujo habitual o de referencia, obviamente que tiende a medir más. Y la segunda etapa consistió en empezar a testear personas, a ver a cuántas personas podíamos agarrar por este sistema. Entonces la idea era
hacer test rápido, y si la persona nos da un test rápido positivo, hacer este point of care por PCR y hacer el recuento de linfocitos, ¿ya? Pero entre medio hicimos una trampa. ¿Cuál fue la trampa? Que en el fondo de las 131 personas nosotros sabíamos que habían 13 que sabíamos que venían recién confirmados del DSP. Entonces dijimos, si de estos 13 no agarran ninguno, lo mismo, no le creemos esta cosa, ¿ya? Y de los 13 fueron pesquisados por este sistema. O sea, los 13 fueron de rápido positivo, los 13 dieron detectados por el PCR cualitativo, y los 13 fueron cuantificados por el PCR cuantitativo, o sea, cambiando los cartuchos. Por lo tanto, la correlación es bastante alta, es máxima, y esto abre una ventana de oportunidades para seguir haciendo este estudio, y en el fondo confirma lo que han hecho otros laboratorios, el de México, el de Colombia, los estudios africanos, etc. ¿Ya? Así que, en conclusión, esto sí podría ayudar de manera eficiente a lograr la estrategia 95-95-95. ¿Ya? Y ahora, también lo mencionamos, la importancia del recuento de CD4. Aquí yo tengo los datos más oficiales que puedo encontrar en la web, que son de la página del MinSal, donde reportó el porcentaje de personas que tenían CD4 menos de 200 al momento del diagnóstico, ¿ya? Entonces, el año 2019 reportó que era un 34%, el 2020 un 38,5% y el 2021 un 41,4%. Y también algo que mencionó Pablo, que curioso, que justo ahora que alcanzamos el 95 o el primer 95, el diagnóstico tardío o la infección avanzada es más alto. Entonces, esto es lo importante, que 1 de cada 3 en Chile hasta el momento, según este reporte del MinSal, está en infección avanzada de VIH. Y acá, por ejemplo, yo le encuentro algunos datos de nuestros pacientes de este estudio que hicimos de point of care. Imagínense, bueno, este paciente tenía más de 1 millón de copias y su CD4 159. Este paciente tenía 30 CD4, ¿ya? Entonces, eso implica que estos pacientes con CD4 menos de 200 están vulnerables a todas estas infecciones oportunistas que seguramente ustedes conocen muy bien, de las cuales en el mundo se mencionan 3, siempre, en todos los países del mundo se mencionan 3: tuberculosis, criptococosis y histoplasmosis. Y la cuarta varía un poco de país en país o de región en región, ¿ya? Entonces, y para estas 3 tenemos herramientas point of care, ¿ya? Para tuberculosis se mide este lipoaraminomanano, ¿ya? Que es parte de un antígeno glucosacárido de la bacteria. Esto detecta tuberculosis activa. La técnica se llama TB-LAM, ¿ya? Se hace en orina, por lo tanto no es invasiva, y es útil principalmente en CD4 menos de 200, ya vamos a ver por qué. Y la otra técnica, que es semi-point of care, es GeneSpert, que seguramente también lo han escuchado, que esto ya es biología molecular. Esto detecta el ADN de la bacteria y también tiene la particularidad de determinar si el paciente es o no resistente a la rifampicina, ¿ya? Y aquí está la técnica, es como un test rápido en orina, se demora 20 minutos y tiene la respuesta. Y aquí está la validez, y obviamente depende mucho del recuento CD4. Si el paciente tiene más de 200 CD4, no hagan esta técnica, porque la sensibilidad va a ser muy bajita, solo un 4%. Pero conforme bajan los CD4, esta técnica se está haciendo muy eficiente. Entonces, si el paciente tiene menos de 100 CD4, menos de 200, es muy adecuado utilizar esto, considerando que no es invasiva, ¿ya? Bueno, aquí se reporta todo lo que es negativo, positivo, y es bastante simple, la verdad, por la aparición o desaparición de la banda respectiva. Y en cuanto al GeneSpert, podemos mencionar que, como les decía, que hay una técnica de biología molecular que además tiene sondas que permiten detectar si el paciente es o no resistente a rifampicina. Y además acá se indican los volúmenes que se necesitan: esputo, 1 ml, líquido cefalorraquídeo, saliva, alrededor de 500 microlitros, y tejido de nodos linfáticos, digamos, funcionado, no sé cómo será, pero toda la cantidad que se pueda colectar. El precio un poquito más caro, alrededor de $10 por muestra. Y la pregunta es, en un centro que ve pacientes con VIH, ¿cuál deberíamos tener?
Porque como este PCR tiene un limitante que es la carga bacteriana. Si yo tengo poquita bacteria, va a tener un límite. Entonces ahí podría utilizar el Timilan. Ahora, si la persona tiene CD4 menos de 200, perdón, cercano a los 200, ya vimos que no era sensible, entonces vamos a tener que utilizar esto. Entonces la OMS recomienda idealmente que tenga los dos. ¿Ya? Después hay un hongo que es Neoformas, que también, bueno, esto lo contrae los pacientes que tienen los CD4 bajitos, que van principalmente a bosque, en presencia de heces de pájaros, y adquieren una especie de espora que no es lo que se diagnostica, sino que lo se diagnostica después, es como el final de la etapa reproductiva del hongo, que es como la forma de célula de levadura, ¿ya? Y este cuenta con un test rápido bastante fácil de usar también, y está validado, depende de donde usted lo use. Si usted, por ejemplo, en Latinoamérica lo usamos, podríamos usar una gota de sangre, suero o plasma y líquido cefalorraquídeo, pero en Estados Unidos solamente está validado para suero y líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Bueno, aquí está lo que se detecta y este es el kit, digamos, que también es bastante difundido por la OMS, y fue a raíz de este estudio que la OMS dijo que esta cosa tenía que ser parte de la atención de los pacientes VIH que parten con infección avanzada. Este es un estudio multicéntrico con casi 2.000 personas en que hacían el recuento de CD4, ¿ya? Y le hacían esta técnica de point-of-care para criptococosis, y la mortalidad disminuía alrededor de un 28%, ¿ya? Y después hay otro hongo que es el Histoplasma capsulum, que también cuenta con un point-of-care. Esto también se lo contrae en ambientes de actividad para la bacteria, para la tuberculosis, y obviamente favorecer mucho lo que es la descentralización y el acceso a tiempo a diagnóstico, y eso es lo que permite salvar vidas. Después, finalmente, creo que con esto estoy terminando, también se mencionó al principio la situación de Chile con respecto a los CD4. Estamos alrededor, si consideramos el último CD4, que era de 40 como algo, estamos como 10 puntos porcentuales por sobre el promedio de Latinoamérica. Bueno, hay otras regiones que están peores. Y esto significa que hay una falla del sistema de vigilancia activa de VIH. Ya esto es una evidencia, no es invento. Entonces, también es importante porque, que lo mencionamos, no sé si con ustedes, pero ¿qué pasa si hiciéramos la similitud si la persona no parte de tratamiento? ¿Cómo disminuye su recuento CD4 según la carga viral? ¿Ya? Entonces, acá está la carga viral. Si la persona tiene menos de 1000 copias, su carga viral, o sea, su CD4 serían 0,1 CD4 por cada día. Si tiene entre 10.000 y 100.000, 0,3. Si tiene más de 100.000, 0,6. Si tiene más de 500.000, 0,8 CD4. Entonces, ustedes se acuerdan que uno de los que diagnosticamos nosotros tenía más de 1 millón de copias, ¿ya? Entonces, esa persona iría por acá. Por lo tanto, 0,8 por 30 son 24. O sea, esa persona en un mes disminuyó 24 CD4. Si tenía 200, ya está en etapa de VIH avanzada. Y si son 2 meses, más razón. Entonces, eso refuerza un poco la importancia de tener un diagnóstico oportuno, con diagnóstico molecular, no solamente LISA, no solamente de rápido, y idealmente tenemos un recuento de CD4 para ver cuán rápido yo tengo que manejar a este paciente, ¿ya? Y por ejemplo, yo les mostré esto, bueno, este está hecho en base a un reporte también publicado. Ese paciente que nosotros encontramos con 30 CD4, lo único que le podíamos decir es que agilizar de la mejor manera posible su inicio de tratamiento, ¿ya? Y bueno, esto un poco, para alegrar un poco la cosa, estamos preparados, hay tecnología para cambiar la situación de un poco de primitivismo que hacemos hoy esto en Chile. Y bueno, esto no fue a propósito, esto yo vengo hablando antes de esta cosa, no fue a propósito de que le hayan bloqueado la base de datos, porque ahí sí creo que estaba la mano haciendo las cosas. Y bueno, las conclusiones, Chile enfrenta una paradoja en sus cifras de diagnóstico del VIH que deben ser aclaradas, ¿ya? Las soluciones point-of-care demuestran eficacia y concordancia con métodos de referencia, y está aprobado en varias partes del mundo, y con papers publicados, y no son la solución 100%, pero sí va a mejorar mucho la situación de Chile, que es, dentro de Latinoamérica, una de las más malas.
¿ya? Y la descentralización y el acceso oportuno a los diagnósticos son fundamentales para esa partida, sobre todo que tenemos un tercio de las personas que estamos diagnosticando con C4-900 que no tenemos idea de lo que está pasando en su sistema nervioso central, que era otro tema que pues otra vez que estamos haciendo también, cómo evaluar a las personas con VIH, cómo evaluar su sistema nervioso central, ¿ya? Y bueno, agradecer al equipo que ya se autodenominan las guerras moleculares, y ahora me autodenomino el rey del pop. No del rock, del pop, por coños que. Eso, muchas gracias.